a Colorado, 1885. Hay personas que llegan a un pueblo y parece que siempre pertenecieron ahí. Elisa Marsh no era una de ellas. Estaba sentada en los escalones de la entrada del Hotel Clearfield un martes por la tarde de octubre, con una única maleta de cuero a su lado, y la expresión de alguien que se ha quedado sin opciones, y aún no está lista para admitirlo. El cabello se le estaba soltando de las horquillas. Su vestido de lino beige, desgastado por el viaje, había visto días y semanas mucho mejores. Había viajado desde Tennessee siguiendo a su tío, la última familia que le quedaba. Él le había escrito en enero. «Vente al oeste», le había dicho. «Aquí hay espacio. Hay una vida que vale la pena construir». Ella había empacado todo lo que tenía en esa maleta de cuero, vendido el resto y abordado un tren hacia el oeste. Su tío había muerto 2 semanas antes de que ella llegara. Una pulmonía fulminante al final. No le había dejado nada, excepto un reclamo de tierra sin registrar y una pequeña deuda en la tienda de abarrotes. No tenía a dónde regresar, no tenía a qué regresar. Así que ahí estaba, sentada en los escalones del hotel en Clearfield, Colorado, haciendo la aritmética de una vida que se había quedado sin números. Fue entonces cuando un niño de unos 9 años se detuvo justo frente a ella. La miró con esa mirada directa de los niños, que aún no aprenden que quedarse viendo fijamente es de mala educación, y le preguntó, «¿Por qué estás triste?» Y antes de que ella pudiera responder, la voz de un hombre dijo, «Owen». Ella levantó la vista. El hombre era alto, de cabello oscuro con canas en las sienes, y llevaba un chaleco oscuro sobre una camisa de lino con las mangas remangadas hasta los codos. Tenía el aspecto de alguien que trabaja al aire libre y ha dejado de notarlo. Sostenía una lista y un paquete de la tienda, y le lanzó a Owen una mirada que ya había creado un surco en ambos. Probablemente la misma mirada por 3 años consecutivos. Owen repitió, «Se ve triste». «Papá», dijo el niño sin moverse. «La gente tiene derecho a estar triste», respondió el hombre. «No es asunto nuestro, pero podríamos hacerlo nuestro asunto», replicó Owen. La niña, más pequeña, con una trenza oscura, y observando todo, no dijo nada. Se había detenido y miraba a Elisa con la atención fija de quien absorbe más de lo que devuelve. Elisa los miró a los 3. «Estoy bien», dijo, lo cual no era cierto, pero era la respuesta que tenía más a la mano. El hombre la miró del mismo modo en que un ranchero mira el clima, leyendo lo que realmente hay, no lo que preferiría encontrar. Daniel Holt dijo. Se pasó el paquete a la mano izquierda y le tendió la derecha. Él es Owen. Ella es Lucy. Elisa Marsh, respondió ella, y le estrechó la mano. No eres de Clearfield, comentó él. De Tennessee, dijo ella. Vine a buscar a mi tío. Algo cambió en el rostro de él. No fue lástima, sino algo más silencioso. El reconocimiento de un hombre que sabe lo que es descubrir que algo no está donde esperabas. ¿Lo encontraste?, preguntó. Ella miró hacia la calle. Falleció antes de que yo llegara. Owen había dejado de moverse inquieto. Lucy se había acercado un poco más al costado de su padre. Lo siento mucho, dijo Daniel Holt, y lo decía en serio. Ella pudo sentir el peso de sus palabras, la diferencia entre el pésame de alguien que también ha perdido algo real y el de alguien que no. ¿Tienes dónde quedarte?, preguntó él. Ella miró el hotel a sus espaldas, y luego volvió a mirarlo. Estoy resolviendo eso. Tenía $4.30. El hotel costaba $2 la noche. Le alcanzaba para 2 noches, lo que le daba 2 días para conseguir trabajo. No era imposible, pero rozaba tanto lo imposible que la diferencia parecía un simple tecnicismo. No le había dicho nada de esto a Daniel Holt. Pasó la tarde haciendo lo que pudo. La tienda de abarrotes no necesitaba a nadie. El restaurante tenía el personal completo. La escuela ya contaba con una maestra. La lavandería a las afueras del pueblo era una posibilidad. La dueña, una tal señora Pierce, dijo que tal vez tendría trabajo la próxima semana. No esta. Y le miró las manos a Elisa con el escrutinio de quien mide la diferencia entre una mujer que ha lavado ropa ajena y una que no. Elisa había lavado ropa. Había hecho casi de todo. Había sacado adelante la casa de su familia desde los 14 años, tras la muerte de su madre, cocinar, remendar, llevar las cuentas. La interminable gestión práctica de una vida,
sin que nadie le preguntara jamás si ella quería ser quien lo hiciera. Estaba de vuelta en su cuarto, haciendo sumas y restas de nuevo, cuando llamaron a la puerta. Al abrir, Owen Holt estaba en el pasillo sosteniendo un plato cubierto. «Papá hizo guisado», dijo. Dijo que seguro no habías comido. Detrás de él, en el pasillo, a una distancia prudente que dejaba claro que había enviado al niño por delante en lugar de tocar él mismo, Daniel Holt miraba hacia la pared. «No tenía por qué hacerlo», dijo ella. «Lo sé», respondió él. Owen intervino. «Él hace cosas que no tiene que hacer. Lucy dice que es porque mamá ya no está, y él no sabe qué hacer con lo que sobra». Entregó esta información con la seriedad de un niño de 9 años que la considera de suma importancia. Al fondo del pasillo, Daniel Holt cerró los ojos brevemente. Elisa tomó el plato. «Y déjenme decirles». Esa frase de Owen me llegó al alma. Un niño de 9 años no debería cargar con semejante claridad sobre el duelo de su propio padre. Pero lo hacía, y se lo entregó a una extraña en la puerta de un hotel como si fuera la cosa más natural del mundo. Se quedó una segunda noche y una tercera, porque la señora Pierce le mandó a decir que podía empezar en la lavandería el jueves. Eso significaba que Elisa necesitaba estar en Clearfield el jueves, lo que requería un dinero que no tenía del todo. El problema se resolvió cuando bajó el miércoles por la mañana, y el recepcionista del hotel le informó que le habían pagado 3 noches más. Encontró a Daniel en la tienda de forrajes. «No tenías por qué hacer eso», le dijo. «Lo sé», respondió él. «Estaba cargando costales y no dejó de trabajar». «Te lo voy a pagar», dijo ella. «No tienes que hacerlo. Lo haré de todos modos». Él dejó de cargar. La miró directamente, sin evaluarla esta vez, solo mirándola. «Está bien», dijo. «Sé que lo harás». No fue un desdén. Fue el reconocimiento de un hombre que entendía que aceptar ayuda y aceptar caridad eran cosas distintas, y que respetaba la diferencia sin hacer alarde de ello. Trabajó en la lavandería de jueves a sábado. Era un trabajo duro y caluroso, y ella era muy buena haciéndolo. La señora Pierce le dijo el sábado que podía regresar la semana siguiente. No era una solución, pero sí un rumbo. Daniel pasó por la lavandería el sábado por la tarde con Owen y Lucy. Dijo que iban de paso, aunque la lavandería no estaba de camino a ningún lugar que él hubiera mencionado. Owen le contó, mientras su padre hablaba con la señora Pierce, que Lucy había preguntado en el desayuno si la señorita de Tennessee se iba a quedar. «¿Y qué dijo tu padre?», preguntó Elisa. Owen lo pensó. Dijo que no sabía, respondió. Pero lo dijo como si deseara que sí. Volvió a mirar la calle con la serenidad de un niño que ha entregado su mensaje y considera que su trabajo ha terminado. Lucy le habló por primera vez el domingo. Daniel los había llevado a la iglesia. Elisa había ido sola, y los encontró 2 filas más adelante. Al terminar, Daniel le presentó al reverendo Cole y a varios habitantes del pueblo con la naturalidad de un hombre que ha tomado una decisión sin anunciarla. Caminaron de regreso por la calle principal, los 4 juntos, de esa forma en que suceden las cosas cuando nadie lo ha planeado y todos lo han aceptado. Lucy caminó a su lado. Estuvo callada por un buen rato. Luego dijo, «¿Sabes hacer trenzas?». «Sí», respondió Elisa. «Papá lo intenta», dijo Lucy. «Practica con la cola del caballo». «Pero no es lo mismo». Elisa miró a Daniel, que caminaba unos pasos adelante con Owen y, o bien no había escuchado, o fingía no haberlo hecho con un nivel de compromiso impresionante. «Yo podría enseñarte», dijo Elisa. «Sí», respondió Lucy, con la tranquila autoridad de una niña de 6 años, que sabe muy bien lo que quiere. Esa tarde, se sentó en el pórtico del hotel y trenzó el cabello de Lucy, mientras Owen explicaba con lujo de detalles la historia completa de cada caballo en el rancho de su padre. Daniel se sentó en la tercera silla y casi no dijo nada, lo cual ella ya había aprendido que no era ausencia, sino atención. Estaba escuchándolo todo. Cuando llegó el momento de irse, Lucy le sostuvo la mano brevemente antes de soltarla. Daniel miró la trenza de su hija, luego a Elisa. No dijo nada, pero en el camino de regreso hacia su carreta, Owen soltó a todo pulmón, «Papá, ¿puede venir a cenar?». Y Daniel dijo, «Owen», con esa voz que usan los padres cuando un hijo ha dicho una gran verdad en el momento equivocado. Y Elisa miró las montañas, no dijo nada, y sintió algo que no había sentido en muchísimo tiempo. La sensación de que, tal vez, estaba en el lugar exacto donde debía estar.
Quiero hacer una pausa aquí por un momento. Esta historia ha llegado a lugares que jamás imaginé. Oyentes en Nigeria, en la India, en Filipinas, en México, en Sudáfrica, en países que ni siquiera habría podido nombrar, cuando me senté por primera vez a contar una historia del viejo oeste. Cada uno de ustedes encontró en estos personajes algo que valía la pena escuchar, y eso lo significa todo para mí. Si esta historia te está dando una linda velada, un me gusta significa más de lo que te imaginas. Quiero hacer una pausa aquí por un momento. Esta historia ha llegado a lugares que jamás imaginé. Oyentes en Brasil, en Nigeria, en la India, en Filipinas, en México, en Sudáfrica, en países que ni siquiera habría podido nombrar cuando me senté por primera vez a contar una historia del viejo oeste. Cada uno de ustedes encontró en estos personajes algo que valía la pena escuchar, y eso lo significa todo para mí. Si esta historia te está dando una linda velada, un me gusta significa más de lo que te imaginas. La invitación llegó por parte de Owen. No de manera oficial. A Owen le habían dicho, después del paseo del domingo, que no debía invitar a Elisa a cenar sin pedir permiso primero. Él había seguido esta regla técnicamente al preguntarle a su padre el lunes por la mañana, y Daniel le había respondido ya veremos, lo cual Owen había interpretado como un rotundo sí. Elisa llegó al rancho de los Holt el miércoles por la noche, y encontró la mesa puesta para 4, y a Lucy arreglando flores silvestres en un frasco de vidrio, con la profunda concentración de alguien que ejecuta un plan maestro. Owen dijo que vendrías, dijo Lucy. Owen me dijo lo mismo a mí, contestó Elisa desde la cocina. Siento mucho todo esto. No lo sientas, le dijo él. Y lo decía de verdad. La casa del rancho había sido construida por alguien que sabía lo que hacía. Sólida, bien hecha, con cada cosa en su lugar. También era el tipo de casa administrada durante 2 años por un hombre solo, lo que significaba que era muy funcional pero ligeramente triste, como esos lugares que han olvidado lo que se siente cuando alguien se preocupa por ellos más allá de lo indispensable. La cena estuvo buena. Daniel cocinó sin hacer aspavientos, de forma competente, sin llamar la atención sobre su propia competencia. Owen habló sin parar. Lucy observaba a Elisa con esa atención fija que, al parecer, había decidido otorgarle en todo momento. Daniel decía cosas muy medidas en los instantes precisos. Después de cenar, enviaron a los niños a la cama con una firmeza que sugería que él tenía algo importante que decir. Se sentó frente a ella en la mesa de la cocina, con su taza de café en las manos, y dijo, «Quiero preguntarte algo directamente, porque no conozco otra manera de hacerlo». Ella esperó. «¿Cuánto tiempo planeas quedarte en Clearfield?» Ella miró su taza. «No lo sé», dijo con sinceridad. «No tengo a dónde más ir». Él asintió lentamente una vez, procesando algo en su mente. «No es una mala respuesta», dijo, lo cual no era en absoluto lo que ella esperaba. «¿Por qué?», preguntó Elisa. Él miró su café. «Porque tengo una pregunta que aún no estoy listo para hacer», dijo. «Y necesito que sigas aquí cuando lo esté». Le pidió que volviera al rancho el sábado siguiente, no a cenar. Fue muy específico. Quería mostrarle algo. Dijo esto con la expresión de un hombre que ha ensayado lo que quiere decir, y no está del todo seguro de que su discurso sobreviva al momento de la verdad. Ella fue el sábado. Le mostró el rancho, el pastizal norte, las líneas de los cercos, el granero, el huerto junto a la cocina, que se había echado a perder porque él no podía con todo y el ganado tenía que ser lo primero. Le mostró el manzano en el lado este que su esposa había plantado el primer año. Le mostró todo sin dar explicaciones, como si el simple acto de mostrárselo fuera la explicación en sí misma. Luego se sentaron en el pórtico. Owen y Lucy se veían a lo lejos en el patio, trabajando en algo que involucraba una cuerda y que parecía ser un proyecto de suma importancia. Daniel giró la taza de café entre sus manos. «Voy a decirte algo», dijo, «y quiero que sepas que puedes decir que no, y yo lo aceptaré, y nada entre nosotros cambiará». Ella esperó. «Necesito ayuda con este rancho», dijo. «Y no solo con las cosas prácticas, aunque con eso también. Necesito a alguien que sepa cómo hacer que una casa se sienta como un hogar, alguien a quien Owen escuche, alguien de quien Lucy pueda aprender». Miró hacia las montañas. «Necesito a alguien que pueda estar aquí, verdaderamente aquí, de forma permanente». Ella se quedó muy quieta. «No estoy hablando de contratar a una empleada», aclaró él.
Estoy hablando de algo real, algo definitivo. La miró a los ojos directamente. Estoy hablando de ser una familia. La tarde de Colorado los envolvió a los dos. Sé que no me conoces lo suficiente como para responderme, hoy dijo. No te estoy pidiendo la respuesta hoy. Te estoy diciendo lo que estoy pensando porque has sido honesta conmigo desde el primer día. Y me pareció que lo correcto era ser honesto contigo. Ella miró a este hombre, cuidadoso, directo, profundamente decente, que había enviado a su hijo con guisado, que había pagado la cuenta de un hotel sin anunciarlo, y que le había mostrado un huerto muerto como si fuera la confesión más íntima. Daniel, dijo ella. Lo pensaré. Es todo lo que pido, respondió él. Y sentía cada palabra. La complicación llegó el lunes por la mañana. Su nombre era Ned Hargrove, 40 años, dueño del negocio de suministros en el extremo sur de Clearfield, también recientemente viudo, y sin ningún pudor al respecto. Apareció en la lavandería mientras Elisa trabajaba, con esa confianza natural del hombre al que tantas personas le han dicho que es un buen partido, que ha empezado a creerlo sin pedir pruebas. Fue agradable. Era un hombre próspero. Le preguntó si le gustaría acompañarlo al baile de los Henderson el viernes, con el encanto practicado de quien ha hecho esto antes y espera que funcione sin problemas. Ella le agradeció y dijo que lo pensaría. La señora Pierce, que había estado planchando camisas a 1 metro de distancia, no dijo ni una sola palabra hasta que él se fue. Ned Hargrove, dijo finalmente la señora Pierce. Un buen hombre, comentó Elisa. Sólido, muy respetado. Su difunta esposa era amiga mía. La señora Pierce hizo una pausa. Él te cuidaría bien. Elisa siguió trabajando. Todo el pueblo cree que Daniel Holt está demasiado aferrado a sus costumbres como para tomar otra esposa, continuó la señora Pierce, con la franqueza de una mujer que considera que el tacto es una total ineficiencia. Creen que sacará adelante ese rancho él solo hasta que los niños crezcan. Miró a Elisa por encima de las camisas. No digo que tengan razón. Digo que eso es lo que piensa la gente. Elisa pensó en ello toda la tarde. Pensó en Ned Hargrove, que era un hombre sólido y agradable, y que cuidaría de ella sin dudarlo. Pensó en lo que significaba ser cuidada por alguien a quien eliges porque es sólido y agradable. En contraste con alguien a quien eliges por detalles mucho más precisos. Un huerto muerto mostrado como una confesión, una taza de café girando entre unas manos cuidadosas. Un niño que lleva comida a la puerta de un hotel. Pensó en lo que se había dicho a sí misma en la habitación del hotel durante su primera semana. Que tenía miedo de desear esto con demasiada fuerza. De decirle que sí a lo incorrecto solo porque estaba disponible. Ned Hargrove estaba disponible. Él era la versión segura de la pregunta, y ella comprendió, de pie frente a la plancha de la lavandería con la luz del martes entrando por la ventana, que seguro y correcto no siempre significaban lo mismo. Ya había cometido ese error antes, en menor medida. Y no iba a cometerlo de nuevo. Pensó en la propuesta de Daniel durante una semana más. No en el aspecto práctico. La cuestión práctica había estado muy clara desde el primer día. Por un lado, la lavandería, un cuarto de hotel, $4.3, y llegar a Clearfield, sin nadie que la esperara. Por el otro, un rancho, una casa, 2 niños que ya habían tomado su decisión, y un hombre que te mostraba un huerto muerto de la misma manera en que otros hombres muestran su corazón. La pregunta difícil era si le estaba diciendo que sí a Daniel Holt, o si le estaba diciendo que sí a no estar sola nunca más. Si había alguna diferencia, y si acaso importaba. Había estado sola mucho tiempo, no siempre físicamente, pero sola a la manera de quien siempre está sosteniendo la vida de los demás para que no se derrumbe. Nunca era ella a la que sostenían. Tenía miedo de que sus propias carencias la hicieran conformarse con algo que no fuera del todo correcto, convenciéndose de que era suficiente. El jueves fue al rancho a devolver un libro. Lucy estaba en el pórtico, intentando remendar un trozo de tela con una concentración que superaba por mucho su habilidad con la aguja. Levantó la vista. ¿Te vas a quedar?, preguntó Lucy. Lo estoy pensando, dijo Elisa. Owen cree que sí te quedarás, dijo Lucy. Dice que papá se ve diferente cuando estás aquí. ¿Diferente cómo?, preguntó Elisa. Lucy consideró esto con la misma seriedad que aplicaba a la mayoría de las cosas. Como si no tuviera que cargar con todo él, solo respondió. Y volvió a su remiendo. Elisa se sentó en el escalón del pórtico, miró las montañas, y comprendió, con esa certeza silenciosa,
que llega cuando un niño dice una gran verdad sin darse cuenta que la pregunta que había estado cargando toda la semana era la equivocada. La pregunta correcta era mucho más simple. ¿Quería sostener las cosas junto a alguien, en lugar de hacerlo sola? La respuesta había sido un sí desde hacía mucho tiempo. Solo había tenido miedo de decirlo en voz alta, porque decirlo en voz alta lo hacía real. Y las cosas reales se pueden perder. Encontró a Daniel junto a la cerca norte el viernes por la mañana. No había planeado ir a buscarlo. Había planeado ir a la lavandería, pero caminó 3 cuadras, se detuvo y dio media vuelta, porque ya tenía la respuesta. Y guardársela un día más, se sentía como un desperdicio del tiempo que ninguno de los dos necesitaba perder. Él la vio acercarse por el campo. Dejó de trabajar y la esperó con la paciencia de un hombre que ha decidido no dar nada por sentado. Ella se detuvo a un par de metros de la cerca. «He estado pensando en lo que me dijiste», dijo ella. «Lo sé», dijo él. «Quiero decirte que sí», continuó. «Pero necesito decirte algo primero». Él esperó. «No estoy haciendo esto porque no tenga a dónde más ir», afirmó ella. «Tengo la lavandería. Tuve otra oferta esta semana de un hombre que todo el pueblo considera una opción más que razonable». Lo miró directamente a los ojos. «Digo que sí por Owen explicándome sobre los caballos durante 40 minutos. Y porque Lucy me pidió que le hiciera una trenza. Y porque me mostraste un huerto muerto como si fuera lo más importante de la propiedad». Hizo una pausa. «Te estoy diciendo que sí por ti, no por la alternativa». Él la miró fijamente durante un largo momento. «Entonces, necesito decirte algo». Ella esperó. «Cuando te vi en esos escalones del hotel», comenzó él. «Owen me preguntó por qué estabas triste. Y le dije que no era asunto nuestro. Me alejé de ahí convencido de ello. Llegué al final de la calle y me detuve, porque no dejaba de pensar en el día que conocí a mi esposa, y en cómo casi no le digo nada, y en lo diferente que habría sido todo si me hubiera callado». Miró el poste de la cerca de madera. «Me di la vuelta. Regresé. Y para entonces, Owen ya había empezado a hablar contigo». Asomó un amago de sonrisa. «Él ha estado tratando de darme una segunda oportunidad desde ese día». Ella miró a este hombre, con su poste de cerca, sus sienes grises y su niño que le llevaba estofado a los extraños. «Sí», dijo ella, de manera simple y absoluta. «Sí, sí. Se casaron en diciembre, en la iglesia de Clearfield». Owen fue la persona más complacida de toda la ceremonia, y no hizo el menor esfuerzo por ocultarlo. Lucy llevaba el listón que Elisa le había puesto en la trenza, y se mantenía muy erguida, con la gravedad de quien participa en un evento por el que ha estado trabajando muy duro. Daniel permaneció en el altar viendo a Elisa caminar hacia él, pensando en un martes por la tarde, en una mujer sentada en los escalones de un hotel, y en un niño que hizo la pregunta equivocada en el momento exactamente correcto. El trabajo práctico comenzó en enero. Había un rancho que conocer. Los linderos, los patrones del ganado. ¿Qué pastizal aguantaba en un verano seco y cuál se secaba? Estaban los ritmos de los niños que entender, las reglas tácitas de un hogar que había desarrollado su propia gramática durante 2 años sin ella. Owen le enseñaba cosas sobre los caballos con la seriedad de alguien que transfiere conocimientos profesionales. Lucy le enseñaba, sin decírselo abiertamente, en qué lugar exacto solía pararse su madre en la cocina y todo lo que eso significaba. Elisa aprendía. Era buena aprendiendo. Había estado aprendiendo a evitar que el mundo se derrumbara desde que tenía 14 años. Y la gran diferencia ahora era que había alguien sosteniendo ese mundo justo a su lado. El huerto de la cocina fue su primer proyecto. La siembra de octubre dio frutos y ordenó lo que debía hacerse para las variedades de invierno y el brote de primavera que seguiría. Una noche, Daniel salió y se quedó mirándola. «Mi esposa plantó ese manzano», le dijo. «Fue lo primero que hizo cuando llegamos». «Lo sé», dijo Elisa. «Me lo mostraste. Ella debería ser recordada», añadió él, «por los niños, por ti». «Entonces nos aseguraremos de que así sea», respondió Elisa. «Contaremos sus historias. Cuidaremos el árbol». Algo se asentó dentro de él. Algo que no había encontrado paz en 2 largos años. En mayo, Lucy se paró bajo el manzano mientras florecía, mirando las flores con la expresión de una niña que ve por primera vez algo de lo que le han hablado 1000 veces. «Mamá lo plantó», le dijo Owen. «El primer año». «Lo sé», dijo Lucy. «Me lo contó Elisa.
En el pórtico esa misma noche, los cuatro juntos, con las sillas ocupadas, las montañas de Colorado hacían lo que siempre hacían. Daniel miró a sus hijos y luego a Elisa. Su cabello se soltaba de las horquillas, como siempre le pasaba al caer la tarde, y ella leía un libro en la silla de al lado, sintiéndose completamente en casa. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Ella levantó la vista, cruzó su mirada con la de él, y volvió a su libro. La noche de Colorado los cobijaba a todos, y por primera vez en 2 años, ese cobijo se sentía más que suficiente. Elisa Marsh llegó a Clearfield, Colorado, con una maleta de cuero, $4.3, y nadie en el mundo que le perteneciera. Se sentó en los escalones de un hotel, haciendo la aritmética de una vida que se había quedado sin números. Y un niño de 9 años se detuvo frente a ella, y le preguntó por qué estaba triste. Pienso mucho en Owen. En lo que significa no tener miedo de hacer una pregunta directa. Los adultos, con el tiempo, aprendemos a pasar de largo frente a las personas en los escalones. Aprendemos a decir que no es asunto nuestro. Aprendemos cientos de pequeñas maneras de no involucrarnos. Owen aún no había aprendido nada de eso. Él se detuvo. Él preguntó, y su padre, que había pasado 2 años sosteniendo todo él solo, dio media vuelta al final de la calle y regresó. No pasen de largo frente a la persona en los escalones. Hagan la pregunta. Den media vuelta al final de la calle. También hay algo que quiero decir sobre Elisa, sobre el momento en que estaba frente a la plancha de la lavandería un martes por la tarde, y comprendió que seguro y correcto no siempre significan lo mismo. Es algo muy difícil de aprender. Muchas personas nunca lo aprenden, o lo aprenden demasiado tarde. Ella lo aprendió a los 24 años en un pueblo de Colorado donde no tenía nada, y tomó la decisión más difícil. Eso requirió valor. Las decisiones correctas casi siempre lo requieren. Gracias por acompañarme en este viaje hoy. Donde quiera que estén, les agradezco por estar aquí. Hasta la próxima, sigan escribiendo.